Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2 y en el versículo 23. Y también el apóstol Pedro en su segunda carta nos habla acerca de segunda carta de Pedro capítulo 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 12. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Mi saludo para todos y cada uno de mis hermanos y de mis amigos que están en esta hora conectados para compartir este momento de reflexión de la bendita palabra del Señor. Una reflexión que la hemos titulado señales ignoradas, señales que fueron pasadas por alto por la Iglesia a través de los tiempos y que nos llevan necesariamente a hacer una reflexión que se convierta en un aliciente para nuestras vidas, que se convierta en una motivación para acercarnos de una mejor manera al Señor. Tomamos una lectura bíblica en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2 y en el versículo 23 en adelante. El versículo 8 dice: mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí hay varias cosas varias palabras que utiliza el apóstol Pablo.
habla acerca de filosofías y huecas sutilezas. La filosofía, de una manera sencilla, es el razonamiento humano para tratar de entender lo que no entiende. Cuando hay algo que no se entiende, entonces se utiliza un racionamiento, una razón humana para tratar de resolver aquello. Pablo dice que hay filosofías y huecas sutilezas que se utilizan para engañar. Y dice también, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, conforme a las cosas rudimentarias, a las cosas elementales del mundo, pero dice, y no según Cristo. Finalmente el apóstol Pablo dice que hay algunas cosas que tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Toda falsa doctrina, toda enseñanza errónea, todo propósito de engañar tiene cierta reputación de sabiduría en cuanto al culto. Eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Uno se pone a analizar alguna falsa doctrina, cualquiera que sea, y tiene cierta reputación de sabiduría. Sus maestros parecen ser muy sabios, parecen ser muy entendidos. La gente se queda con la boca abierta escuchándoles y oyendo sus disertaciones, escuchando sus planteamientos. Pareciera que tienen razón, pero recuerde usted que nosotros no evaluamos una doctrina por lo bonito que se exprese o por la sabiduría que aparente el expositor. Nosotros tenemos la palabra profética más segura y debemos ser como los cristianos de Berea, que oían a Pablo hablar acerca de la palabra de Dios, pero luego se iban a sus casas y miraban si conforme a las Escrituras esas cosas eran así. El mismo Señor Jesucristo, para hablarle a los discípulos aquellos que iban camino a Emaús, abrió las Escrituras, usó las Escrituras. Nosotros hoy tenemos herramientas, tenemos la palabra del Señor, tenemos el conocimiento de hombres de Dios a través de la historia y podemos nosotros echar mano de esas herramientas para poder darnos cuenta y poder entender si lo que nos están diciendo que tiene cierta reputación de sabiduría. Hoy, por ejemplo, aparece alguien por ahí hablando 2 o 3 palabras supuestamente en griego, supuestamente en hebreo, y entonces todo el mundo se deja deslumbrar por esas luces aparentes que reflejan y se destellan en su imaginación. Pero nosotros debemos ser lo suficientemente humildes y lo suficientemente inteligentes para probar toda doctrina, toda enseñanza, toda profecía, toda revelación, todo sueño a través de la palabra del Señor. Bueno, eso es lo que nos enseña la Biblia, eso es lo que nos enseña el Señor. Lo segundo que encontramos es que esas enseñanzas también dice que tienen cierta reputación en humildad. Entonces noten ustedes cómo se presentan algunos de esos grandes maestros como los más humildes. Se sientan en el piso, cruzan las piernas, utilizan una vestidura, una vestimenta que les hace parecer como el más humilde, como el más sencillo, lo único que están haciendo es tapando su propia arrogancia. Luego se hacen llamar y ahí es donde se nota entonces que aquella humildad no es sincera, que aquella humildad no es honesta. Aquella humildad es sencillamente un sofisma de distracción para captar a aquellos incautos que andan a la búsqueda de qué sé yo. Y hoy en día entonces se presenta la sabiduría como lo máximo. Y viene alguien por allá del Himalaya, dicen por allá del Tíbet, y da una, ¿cómo se llama? Se presenta con una conferencia de sabiduría y después de disertar sobre un montón de cosas
porque déjeme decirle que no todo el que tiene la capacidad de hablar habla la verdad. Hay personas que son muy hábiles con el hablar. En alguna ocasión le preguntaron a Cantinflas cuál era su máxima realización, cuál era su punto fuerte, y él dijo la facilidad de palabra. Hay gente que tienen una tremenda forma de exponer las cosas, tienen una capacidad de decir muchas cosas, pero no quiere decir ni que estén diciendo la verdad, ni que ellos lo crean. Algunos a través de su oratoria han trastornado el mundo, como el caso de Adolfo Hitler, como el caso de algunos líderes de la antigüedad, y como sucede también con algunos, y mucha gente se deja deslumbrar por la forma que lo hablan, por cómo lo dicen, por su expresión, por su oratoria, por su retórica, ya sea en el aspecto religioso, político, social, en cualquier aspecto, y muchas veces la gente se deja llevar por eso. Entonces dice aquí el apóstol Pablo que tienen cierta reputación en sabiduría, tienen cierta reputación en humildad y tienen cierta reputación en duro trato del cuerpo. No sé por qué todavía hay personas que piensan que para servir a Dios, cuanto más sacrificio haya, cuanto más uno se sacrifique, más va a agradar al Señor. Cuando nosotros nos damos cuenta que el máximo sacrificio es aquel que hizo el Señor por nosotros, y que todo lo que atañe a Dios no es por obras, no hay sacrificio nuestro que pueda comprarle a Dios, que pueda granjearse a Dios, que pueda ganarse a Dios. No nos ganamos a Dios sacrificándonos más, nos alcanzamos la bondad de Dios cuando confiamos en Él, cuando esperamos en Él, cuando obedecemos su palabra, cuando entendemos, como dice la Biblia, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Parece que ese aspecto religioso de tantos años de historia en nuestros países latinoamericanos llevan a muchos creyentes a entender que cuanto más les impongan, que cuanto más normas tengan, que cuanto más sacrificios hagan, más van a agradar al Señor. Y entonces están haciendo una especie de negociación con Dios. Yo hago esto y tú haces aquello. Yo me meto en ayuno y tú me respondes. Y si no me respondes con 2 días, entonces voy con 4, voy con 10, voy con 50. Me respondes porque me respondes. Y entonces, ¿dónde queda la soberanía de Dios? ¿Y dónde queda ese Dios grande y poderoso, magnífico, maravilloso, que tiene poder de tomar sus propias decisiones? Entonces, la Biblia nos muestra que realmente hay señales que nos dejan ver el momento que estamos viviendo y el tiempo que se aproxima, el momento que estamos viviendo y el tiempo que viene. Y el capítulo 24 de Mateo nos muestra unas señales que fueron ignoradas, que han sido ignoradas. Les decía en estos días, tal vez ayer, que la primera respuesta del Señor a la pregunta de los discípulos en el Monte de los Olivos fue: mirad que nadie os engañe. Ahora, si el Señor está diciendo eso, pues nos está señalando de alguna manera que una de las artimañas fuertes del enemigo para los últimos tiempos, que los estamos viviendo desde hace mucho tiempo, una de las estrategias del enemigo sobre la iglesia para ese tiempo final sería sin lugar a dudas el engaño, sería sin lugar a dudas el ser engañados. Y otra de las cosas que debemos nosotros tener en cuenta es una declaración del Señor allí que dice: y a muchos engañarán, a muchos engañarán. Y si el Señor está diciendo que habría muchos engañados, esa debió ser una señal que no debimos ignorar, que no debimos pasar por alto, que no debimos
tomarla tan alegremente, que debimos prestarle atención. De hecho, hay unos versículos aquí que nos dicen y repiten esa misma frase: a muchos, muchos, muchos. Y cuando uno nota eso, uno se da cuenta que hay un llamado de atención, que hay una señal que no se debe pasar por alto. Entonces dice el versículo 10: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Mire una señal allí: muchos tropezarán. Entonces, muchos, y no pocos. Y si nosotros estamos notando que hay muchos que están tropezando, hoy hay mucha gente tropezando en su andar, tropezando. Ahora, tropezar no implica necesariamente caerse, pero hay gente que ya no camina igual. Estoy hablando del caminar cristiano. Hay gente que tropezaron en algún momento y su caminar ya no es el mismo, su andar ya no es igual. De hecho, dice la Biblia, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hay gente que tropezó y de hecho hay gente que de repente se chocaron con algo, se dieron cuenta de algo y ya no están en la misma condición en que estaban en algunos años atrás. Han tropezado. Millones de creyentes hoy están en esa condición. Tal vez no se han caído del todo, tal vez todavía no han sido derribados, pero han tropezado, están, como pudiéramos decir en nuestro argot popular, están trastabillando en su vida espiritual. Ya su vida, su crecimiento, su avance, su proyección ya no es la misma, ya no hay la misma fuerza, ya no hay la misma entrega. Ahora lo que hay es un poco de displicencia, un poco de relajamiento espiritual, un poco de ir aflojando, de ir soltando, de ir adentrándonos en un ambiente un tanto más confortable, un tanto menos comprometido, un tanto menos dado a las cosas. Y tal vez porque en el camino hemos visto una serie de situaciones que a lo mejor nos tomaron por sorpresa, porque ignoramos la señal. ¿Cuál era la señal? Que muchos iban a tropezar, que muchos, y tal vez alguien a su lado, tal vez usted sabe de alguien que un día caminó al lado suyo, pero que ya no, que a lo mejor viene rezagado, que a lo mejor está solamente aguantando el paso, pero que ya no está perseverando, aguantando el andar. Esa gente que dice: yo todavía amo al Señor, yo todavía creo en el Señor, yo todavía, pero hace tiempos que ya no tienen aquello que un día tuvieron. El Señor Jesús dijo: muchos tropezarán entonces. Y cuando nosotros leímos en la Biblia, los que hemos leído la Biblia, ese muchos, debimos haber visto eso como una señal, pero la ignoramos. Si usted va por un camino y de repente hay un letrero que le dice: si sigue adelante, muchos van a sufrir terribles consecuencias, lo más seguro es que usted se detiene. Usted no quiere ser uno de los muchos, usted quiere ser uno de los pocos que a lo mejor siguen perseverando, que a lo mejor siguen adelante. Y entonces ese verso 10 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. No me diga que esto no es una señal, no me diga que esto no es una voz de alerta, no me diga que esto no es algo que la iglesia debió tener en cuenta, que la iglesia no debió ignorar, que la iglesia debió tener presente. ¿Por qué? Porque hoy estamos en medio de esos muchos. Uno sale a evangelizar a la calle y de 5 personas que uno evangeliza, tal vez 4 fueron creyentes, tal vez 3 fueron líderes, tal vez 2 fueron pastores, tal vez 1 fue director de algún grupo especial en la obra del Señor. Gente que tropezó, gente que en el pensar de ellos, como solemos decir, el que piensa
que está firme, mire que no caiga. Y esa es una de las cosas. Hay gente que piensa que están firmes, pero realmente están tropezando, están cayendo. Una señal que fue ignorada. Si el Señor lo permite, mañana hablaremos de 2 señales más que se ignoraron y que hoy en día son una realidad dentro de la iglesia. Pero esa primera señal, muchos tropezarán, la estamos viendo delante de nuestros ojos. Hay muchos que están tropezando y, por no decirlo también, hay muchos que están cayendo. Y es el tiempo de que la iglesia deje de creer que es un museo de santos y comience a entender que somos un hospital de heridos que necesitan ser restaurados y levantados por la gracia y el poder de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Si Dios lo permite, mañana tendremos tiempo para hablar un poco más acerca de señales que fueron ignoradas. Bendiciones para todos.